Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar las cualidades y defectos de Moisés. Voy a darles una pequeña introducción que dice así: si algún hombre ha sido elegido por Dios para una gran obra, es ciertamente Moisés. Podemos ver la providencia de Dios obrando en toda su vida, desde que sus padres tuvieron que abandonarlo en el río Nilo. Y lo halló la hija de Faraón, que lo ahijó, educándolo con toda la sabiduría de los egipcios, hasta el término de su vida en el monte Nebo, cuando Dios le mostró desde la cumbre, Pisga, toda la tierra de Canaán. Pero escogido no significa perfecto. De él puede decirse lo que escribía Santiago acerca de Elías, que era hombre sujeto a las mismas pasiones y tentaciones que nosotros. Pero sus virtudes y defectos son datos para nuestra enseñanza. Miremos cuáles eran esas virtudes de Moisés. Número 1, tenemos su anegada decisión. Esto sale en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Tenemos el resumen de los grandes héroes de la fe dada por inspiración divina, lo que podríamos llamar el punto de vista de Dios sobre cada uno de estos héroes. Y es ahí donde leemos, que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24, por fe, dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. Miremos cuándo sucedió eso. 1, cuando Moisés tenía 40 años. 2, cuando Israel estaba en la más baja condición y situación. Y 3, cuando los placeres del pecado eran más fascinantes. Su decisión fue absoluta, pues se hizo enemigo de Faraón y de sus leyes injustas. Otra de sus cualidades es amor a la justicia. Primero, al defender al judío apaleado. Después, la misma actitud muestra en la defensa de la hija de Jetro en el pozo de Madián. Él tenía que defender al desválido, fuera como fuere, por más que esto pudiera perjudicarle. Otra de sus características es su humildad. Esto aparece en 2 momentos curiosos de su vida. 1, conformándose a ser pastor de ovejas, teniendo en su mente toda la sabiduría aprendida en las altas escuelas de Egipto. Es bastante difícil para el hombre culto tomar un trabajo como el de pastorear ovejas. Y aceptó la humillación que Dios puso en el camino de su vida por su providencia. El segundo punto de humillación es su actitud ante el llamamiento de Dios en la zarza. Se consideró inepto, impotente, de modo que Dios mismo tuvo que decirle en Éxodo capítulo 3, versículo 11, ve porque yo estaré contigo, le dijo Dios. Y más tarde le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Eso sale en Éxodo capítulo 4, versículo 11. Aunque tuvo esos estudios en Egipto, él se sentía inepto. Esa es una manera de humillación, ¿verdad? Se humillaba ante Dios, no se sentía capaz, a pesar de todos los estudios que él había recibido en Egipto. Miremos otra de sus cualidades, mansedumbre. Tuvo la experiencia de ser criticado por las personas desagradecidas y malhumoradas del pueblo, incluso por miembros de su propia familia. Eso sale en Números capítulo 12, versículo 1. Otra de sus virtudes es su generosidad. Su amor por el pueblo le llevaba a una actitud semejante a la del apóstol Pablo, que sale en Romanos capítulo 9, versículo 3. A pesar de que Moisés no tenía tanta luz y experiencia espiritual como Pablo, pues vivía en la edad de la ley, no de la gracia. Pero el celo de Dios en todos los tiempos ha dado amor al prójimo. Otra virtud de él era su sumisión. En su larga experiencia de su trato con Dios, aprendió la sumisión. De modo que cuando el Señor le negó entrar en la tierra de Canaán, por su simple acto de impaciencia, no renegó, diciendo, después de haber hecho tanto por ti, conduciendo a este pueblo ingrato por el desierto durante 40 años, y ahora, que es el momento de disfrutar de aquello que tú prometiste y nos hiciste esperar tanto, me lo niega. Él no renegó de Dios, no dijo todas esas cosas. No se rebeló, sino que aceptó el dictamen de Dios, considerándolo justo por venir de quien venía. Pensaba los favores que Dios le había otorgado durante tantos años y juzgaba que sus misericordias habían sido tantas y tan grandes que pesaban mucho más que sus méritos. Otra de las características que él tenía de sus virtudes es su fe inquebrantable. La base de todas estas virtudes era su profunda fe.
Creía que Dios no podía equivocarse, aunque a veces fueran inexplicables sus caminos. ¿Verdad? A veces los caminos no entendemos cuáles son los misterios de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar su voluntad, porque dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora vamos a ver, esas eran sus virtudes, ahora vamos a ver sus defectos. Uno de los defectos de Moisés es que era impetuoso y se dejaba arrebatar por la ira. Es lo que ocurrió, ¿verdad?, al matar al egipcio. 2, al romper la tabla de la ley que Dios había escrito. Y 3, al golpear la roca de Oreb, en lugar de hablarle a la roca, ordenándole en nombre de Dios que manara agua. Otra de sus defectos era impaciente. Pensaba hacer las cosas al tiempo que él quería, sin esperar el tiempo de Dios. Esto es lo que demostró en su visita a sus hermanos israelitas afligidos, ¿verdad? Eso también nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Muchas veces queremos que Dios nos conteste ahí nomás nuestras oraciones, que sea instantánea la respuesta de Dios, pero nosotros tenemos que tener paciencia, esperar al tiempo de Dios, porque como dijimos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Otra de sus defectos es era curioso y atrevido. Sus propios privilegios le inducían a este santo defecto, como algunos lo han llamado, ¿verdad? Hazme ver tu rostro. Dijo al Dios infinito que es espíritu, pero que él había oído la voz de Dios y creía que Dios debía ser algún ser humano, como un gigante quien le hablaba. Fue siglo más tarde cuando Dios se reveló en la persona de Jesucristo, que quedó declarado el modo de ser de Dios, que sale en Juan capítulo 4, 23, 24, que dice así: Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí es Jesucristo diciendo que Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta entonces Dios se había manifestado siempre como una teofanía. Miremos qué es una teofanía. Teofanía. Teofanía significa manifestaciones, aparición o revelación de la divinidad o Dios, derivado de la palabra griega teofanía, palabra compuesta donde teos significa Dios y paino, aparecer. Es la aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento. Algunas teorías, ¿verdad? Vamos a ver qué salen las teofanías de Dios. Por ejemplo, sale en Génesis capítulo 12, versículo 7, donde se le apareció a Abraham. También sale en Génesis capítulo 32, versículo 22 al 30, donde Jacob luchó con Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, y en el mismo Éxodo capítulo 4, 17, Dios le apareció a Moisés en una zarza ardiente, ¿verdad? Esas son las teofanías de Dios, son las maneras de que Dios se le ha presentado al hombre en el Antiguo Testamento. Esas son las maneras que explican de cómo Dios se le apareció a Moisés. Y así el mismo Moisés lo había descrito al escribir las historias de Edén, de Abraham y de Jacob. Pero las cualidades que hemos referido, una vez desarrolladas por las pruebas de su vida, llegaron a cubrir totalmente los defectos de este gran hombre de Dios. De modo que cuando Dios tuvo que emitir su juicio acerca de este gran varón escogido, lleno de fe, juntamente con otros que se mencionan, dice de todos ellos, de los cuales el mundo no era digno. Ese es Dios diciendo que de los cuales, de todos esos hombres, grandes hombres de Dios, el mundo, dijo Dios, no eran dignos. Hermanos, estamos siguiendo los pasos de estos hombres de fe que fueron aprobados por Dios en la parte que corresponden a su vida humana y están ahora con él perfeccionando aquello que no pudieron acabar de aprender en sus vidas humanas. Aquí podemos y debemos decir lo que Pablo exhorta a su discípulo Timoteo. Esto le dijo Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, que escoger estas grandes cualidades de Moisés. Si miramos sus defectos son solamente de carácter, ¿verdad?
Por ejemplo, él tenía arrebatos de ira. ¿Cuántos no tenemos arrebatos de ira? Pero el Señor nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos enojarnos, pero no estar todo el día enojado. Imagino que Moisés solo momentitos tenía enojo, ¿verdad? Impaciente. ¿Quién no es impaciente? Todos somos impacientes. Queremos que Dios nos responda y no más. Son cosas de carácter, nada más lo que él tenía en sus defectos. Era curioso y atrevido. Todos queremos ser curiosos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces somos atrevidos. Son cosas de carácter, nada más sus defectos que él tenía, ¿verdad? Pero tenía un hombre de grandes cualidades, hombres que se les presentaba a Dios, ¿verdad? Para que Dios se te presente tenés que ser un hombre bien sometido a su palabra, cumpliendo todo lo que dice, ¿verdad? Ahora son raros y contados los hombres que son así como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Para poder ver a Dios tenemos que cumplir con su voluntad, con su palabra, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que buscar de Dios, buscar más, tratar de cumplir con su voluntad y con su palabra para verlo. Bueno, espero les haya gustado y hayamos aprendido un poquito de Moisés. Dios bendiga su familia, Dios bendiga su matrimonio, todo lo que toque en sus manos, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.